Desde tiempos inmemorables el ser humano ha buscado conocer horizontes distintos a lo que es su lugar de origen. Y por esa razón rara, incontestable, busca viajar para expandir sus horizontes, pero sobre todo para incorporar experiencias, acciones, visiones que construyan y hagan lo que es su acervo en sentido general. Por eso es importantísimo viajar, porque se crece a través de ese ojo que ve mundo. Por eso me gusta mucho esa frase de John Steinbeck que establece: la gente no hace viajes, los viajes hacen la gente. Soy Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. La Z101 presenta, en una producción de Bienvenido Rodríguez, Cada vez más cerca, con Khalil Michel. Buenas noches, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos a su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Una producción especial de Bienvenido Rodríguez León que busca la articulación de los dominicanos que estamos acá en suelo patrio y los dominicanos que están allá, nuestra comunidad del dominicano en el exterior, para juntos, mediante este ejercicio de comunicación, lograr la articulación de este hermoso proyecto de nación llamado República Dominicana. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, @Z101 Digital para X y para Facebook, @Z_digital para Instagram y por supuesto nuestras redes sociales particulares, @KhalilMichelP con K al inicio y P al final y @KhalilMichel en corto. También los contenidos de su espacio pueden obtenerlos en YouTube, en el playlist de Cada vez más cerca Z Digital. También pueden vernos por Televisión Nacional, por el 110 de Claro, 90 de Altiz y Roku TV. Nuestro contenido del día: activista migratorio español Pedro Álvarez explica la historia de la migración dominicana hacia España y pide creación de centros de adiestramiento para migrantes hacia la madre patria. Presidente de la Federación de Comerciantes Dominicanos, Iván García, dice: no ha sido buena la experiencia de empresarios en la política, al tiempo que valora al presidente Abinader como el más cercano y preocupado por el buen desenvolvimiento del comercio dominicano. Y finalmente, el presidente del partido Camino Nuevo, el economista Englenis Morrison, establece lo que es su teoría de repensando el Estado y valora electoralmente el proceso municipal, al tiempo que dice que irá aliado en el próximo torneo electoral. Pero antes de iniciar nuestro contenido del día, los días 21 de febrero, como el día de hoy, es el Día Internacional del Guía Turístico. Y cualquiera diría que es un elemento sencillo y nada que ver, porque para todo el incremento de ese intercambio migratorio turístico del mundo, el guía juega un rol fundamental, porque es el guía el que te comparte toda la orientación y toda la experiencia posible de cada uno de los lares a que se visita. Y es él el que te posibilita la integración de cada uno de los capítulos de esa civilización a la cual, por un motivo o por otro, pues se visita o se va. En el caso de República Dominicana, imagínense ustedes lo que es que aquí en el turismo del primero, en zona colonial, cuando viene un turista, cuando va a la Isabela o cuando va a Bahía de las Águilas y establece algún nivel de interés de por qué y cómo son las cosas acá en Quisqueya, nuestra tierra natal, pues es el guía turístico el que le dice: en esa calle paseaba Isabel de Toledo, en la calle Las Damas, que con su corte real todas las tardes como esposa del virrey, hijo, don Diego Colón de Cristóbal Colón, pues se trasladó aquí en ese palacio, el Alcázar de Colón virreinal. O esa ruina de San Francisco de Baris es el primer hospital psiquiátrico en donde se dio asilo aquí en el Nuevo Mundo a los enfermos mentales. Que esa bóveda que se cayó de ese hospital fue cuando Toussaint Louverture cruzó desde lo que todavía en ese momento no era Haití a la parte de República Dominicana y subió un cañón allí y de allí disparó a la flota napoleónica que vino ahí y se apostó en el río Sama. Es el guía turístico el que te da los insumos, el que te da la cultura, el que te da la grandeza de esa tierra sacra a donde se visita y a donde te reciben. Por eso les felicitamos por ese importante rol que juegan cada día y que, sin proponérnoslo,
nosotros, cada uno, somos no solamente embajadores, sino guías turísticos de República Dominicana, porque cada vez que compartimos por redes sociales, cada vez que recibimos, cada vez que posteamos, cada vez que hablamos de la grandeza de nuestra tierra, hacemos la labor de un guía turístico para todo aquel que venga a conocerla. Con esto iniciamos nuestro contenido de la noche de esta noche, toda vez que Francis cumpla con los compromisos establecidos. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Contamos con la participación de Pedro Álvarez. Él es nacional español, pero es uno de los entes que más ha contribuido con lo que es el desarrollo y el bienestar de la migración dominicana hacia España, porque es un conocedor desde la primera migración hasta lo que está pasando el día de hoy, con niveles importantes de concientización sobre la realidad dominicana, pero en la madre patria, España. Pedro, bienvenido a tu espacio. Encantado, Khalil. Pedro, hemos querido invitarte porque, como sabrás, este programa se especializa en gran medida en la comunidad del dominicano en el exterior. Por lo general, la migración, igual que nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, inicia hacia Nueva York. Pero hay una realidad en España que quiero que compartamos con el pueblo dominicano para que sepa cómo ha ido ese tránsito de esos valientes dominicanos que se fueron ayer hasta los que están el día de hoy. ¿Cómo inicia el tema de la migración? ¿Cómo era en España en esos años 90? Bueno, yo lo primero que quisiera es hacer una reflexión sencilla al pueblo dominicano, y es que se sienta orgulloso de la inmigración dominicana en España, porque ha aportado tremendamente en todos los sentidos, no solamente en el sentido humano de que usted no se imagina lo que representan 200.000 mujeres en 200 hogares españoles, enseñando a los niños a cantar merengue, a bailar la bachata, a oír la música, porque la empleada estaba con los niños desde las 7 de la mañana hasta las 7 y las 8 de la noche. Entonces, han dado culturalmente y en todos los aspectos. El ron no se conocía en España en esos años. El merengue no se conocía en España, fue Juan Luis Guerra en el año 91 o así, creo que fue. Es decir, esta inmigración ha significado para España una riqueza tremenda. Usted se imagina que de pronto dijeran estas 200.000 mujeres, nos vamos a República Dominicana, el vacío social y cultural que dejarían en España. Pero esa es la parte bonita, Pedro, con la que estoy de acuerdo. Bueno. Ahora, ¿cómo se dio ese proceso con el tema de las mafias? Yo divido la migración dominicana en 3 fases. A ver. La primera, la clandestinidad. España no tenía leyes de migración, porque era un país emigrante. Es decir, en el año 1985 exige la Unión Europea que tengamos una ley de inmigración. Pero en esa época las mujeres que llegaban a España llegaban en la clandestinidad. A veces las devolvían del aeropuerto, dependiendo de cómo estaba vestida, la devolvían para el aeropuerto en el mismo vuelo que había ido, con lo cual esta mujer perdía todo lo que... ¿Por qué? Porque no tenía documentación. Entonces ahí es cuando nosotros... Se endeudaba para irse a España. Para irse a España. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a actuar, buscamos 3 abogados amigos nuestros, y nosotros teníamos el convenio de 1976 por el cual un dominicano puede entrar en España y un español puede venir a la República Dominicana sin problema ninguno. Y entonces íbamos a la policía, la sacábamos de la detención y automáticamente teníamos una bolsa de empleo, porque en esa época, al entrar España en el mercado común, la mujer española comienza a trabajar, deja los nichos laborales y tienen que ser ocupados por otra mujer, no puede ser otra gente la que se ocupe de ese trabajo. Entonces, la situación era que como estas mujeres iban totalmente hipotecadas, no podían, se hacían lo que fuera para no volver. ¿Cómo que iban hipotecadas? ¿Qué significa eso, Pedro? Que llevaban, por ejemplo, habían hecho una cosa aquí de 60.000, 70.000, 80.000 pesos para poder ir a España,
con unos intereses de 25-26% de carga. Es decir, cogían prestado aquí 60-70 mil pesos a un 25 mensual para irse a España. España. ¿Y cómo pagaban eso? Bueno, en España en ese momento una empleada doméstica ganaba lo que un médico aquí, 10.000 pesos. Entonces, ellas lo que vivían en una clandestinidad porque no podían salir a la calle por miedo a la policía. Entonces, la empleadora tenía a la empleada 24 horas al servicio. Era una auténtica esclavitud. ¿Y cómo se trataban médicamente? ¿Cómo lo hacían? En esa época el emigrante no tenía derecho a salud pública. ¿Cómo? De hecho, en mi carro casi parió la mujer de una persona aquí, de un abogado. Una parió en nuestra sede, en la sede del Voluntariado de Madres Dominicanas. Tuvimos que llamar a Médicos del Mundo que estaba al lado porque nunca se había tratado. Una persona murió en el parto en Aravaca a los primeros años. Un doctor de aquí de la Universidad Autónoma se volvió loco y el doctor Iván Reyes, que estaba allá, y yo estuvimos toda la noche buscándole un lugar donde poder ingresarlo. No nos lo admitieron. Tuvo que llevárselo Iván a su casa y al día siguiente le deportamos para la República. Y el tema, doctor, y mi querido amigo Pedro Álvarez, directamente desde España, el tema de las mafias. ¿Cómo operaba eso? Mire, allí había 4 mafias sumamente importantes. Había la mafia, que era una mafia de gente rica, que normalmente se vendían las visas a chinos para irse a República Dominicana. Luego había una mafia que estaba dirigida por un dominico español, que él llegó a trasladar allá 3.000 mujeres para la prostitución a la Europa y vivían como esclavas. Esa es una historia tremenda porque una de las muchachas se escapó y en una de las fiestas que teníamos nosotros nos llamó por teléfono y nos dijo: yo estoy metida en este lugar, ustedes me pueden ayudar. Yo dije: está bien. Y el día 31, nosotros dejamos el tiempo porque estábamos viviendo en cierta clandestinidad. También me llevaron a los tribunales por defender a los dominicanos. Wow. Y teníamos amenazas por parte del fascismo internacional que se estaba ahí organizando en Aravaca, precisamente, sí, donde estaba el grupo de dominicanas. Y esta mujer el día 31, cuando estábamos para cenar, nos llamó: mire, me he escapado, no sé dónde estoy, pueden venir a por mí. Automáticamente nosotros nos fuimos a por ella, llamamos a un amigo para que la pagara el taxi, llegamos allí, estaba la muchacha totalmente nerviosa y a partir de ahí reventamos esa red. Pero también me dicen que había complicidad de autoridades consulares en esa época, año 94. Bueno, ahí salió el tema de que uno de las personas estaba en el consulado, se armó un escándalo prácticamente internacional, sacaron a la cónsul de allá. Eso fue una cosa demasiado. Sin embargo, Pedro Álvarez, inmediatamente se da ese fatídico incidente de la muerte de Lucrecia, del cual tu esposa es autora del libro, Lucrecia, la muerte de Lucrecia, Inmigración Laboral, República Dominicana. Hay un cambio. ¿Cómo es la situación actual del dominicano que va a España? Bueno, hay una cosa que es un poco dolorosa en cierto sentido, porque prácticamente la nueva generación, sobre todo de hace 10, 12 años, están viviendo del dolor y del sufrimiento de la primera generación de dominicanos que fueron allá. Hoy viven como reyes en cierto sentido. Hay un problema que es un problema, yo creo que mundial, porque el problema de la migración en todos los países sirve para ocultar los grandes problemas que muchas veces tiene el país en un momento determinado. Esos son los culpables, ¿no? Entonces, el problema, por ejemplo, ahora mismo es que hay dominicanos que viven muy bien, sin embargo les falta integración, porque una de las cosas que yo siempre pido al gobierno y a los responsables políticos cuando van es: España necesita un programa de inmigración para los que están allá, que se lo merecen además, porque se lo ganan. Los aportes que hacen la República Dominicana, con un programa bilateral de inmigración, donde
usted ve que, por ejemplo, la República Dominicana tiene un agregado militar. Estamos en guerra. No. Sin embargo, hay 215.000 dominicanos que tienen problemas. Nosotros, cuando echaban a una empleada, por ejemplo, llevábamos a nuestro abogado y resolvíamos el problema, o tenían un problema laboral, o un problema de tráfico. Es decir, el emigrante cuando está allá tiene 50.000 problemas. Y si hubiera una agregaduría laboral con un programa de inmigración, evitábamos un dolor tremendo a esta migración que además lo merece, porque España está mandando miles y miles de millones de pesos aquí a República Dominicana, de dólares, de euros. Entonces, yo creo que eso es una exigencia natural. ¿Cuál sería el desafío más importante del que parte, por ejemplo, de Barahona, de Vicente Noble, de Santiago, hacia España y llega allí buscando construir su sueño de libertad económica? Bueno, mire usted, nosotros en los primeros años, la gente llegaba con la maleta a mi casa. Llegaban de Barahona o donde sea con la maleta a mi casa, pues nosotros en esa época teníamos la bolsa de empleo, que había 3 empleos para cada persona que lo quisiera, es decir, que les colocábamos fácilmente y le dábamos seguimiento, hasta el punto que, por ejemplo, en el libro que yo le regalé, verá que en el 1995 el gobierno español hizo un reconocimiento a Bernarda porque ha sido la inmigración mejor integrada que hay en España. Es un orgullo para el pueblo dominicano esa inmigración. Subrayo esa palabra, integración. Es decir, que el desafío sería integración. Por ejemplo, un joven de 14, 15 años que llega a España, que está en el liceo público aquí en Tamayo, va allí, ¿cómo se inserta en esa realidad española que no es la de Tamayo? Claro. Mire usted, se está hablando mucho de las mafias, de las bandas de juveniles. Sí. Las bandas juveniles son una consecuencia de la falta de integración. Y nosotros siempre hemos demandado al gobierno español programas de integración. ¿Por qué? Porque un niño de Tamayo llega en octavo y no puede meterse en octavo en España, porque el nivel son 2 o 3 años más bajo. Sin embargo, muchas veces los padres equivocadamente lo meten. ¿Qué pasa? Que el niño se aburre en la clase, no vuelve al colegio. La mamá está de 7 a 7 de la noche trabajando, no puede atenderlo. Entonces este niño busca a alguien en quien afianzarse para poder sobrevivir, porque el racismo todavía, infelizmente, el racismo cultural existe en España. Ustedes ve a Vox, y Vox es un partido totalmente anti-inmigrante. De Vox nacieron los que asesinaron a Lucrecia Pérez Matos, en ese momento. Entonces, hay que hacer programas de integración aquí y allá. Aquí preparar a la gente para que se integre allá. Pero tienes el voluntariado acá, en donde están ustedes haciendo esta labor. Nosotros tuvimos aquí oficina, lo que pasa que lógicamente eso es muy difícil de mantenerlo, pero en Tamayo está CEDESO, que es una organización cultural que formamos nosotros en una época determinada, hace muchísimo más de 25 años, y ahí hemos estado dando cursos de formación para llegar allá. Y en España dábamos cursos. Usted va a muchos restaurantes donde hay en este momento camareros que se han formado en nuestra escuela de formación allá. Pero esto es sumamente interesante, Pedro Álvarez, porque, por ejemplo, una persona que está en descubierta, que se va, o en Neiva, se va a España, ustedes lo adiestraban en cursos para decirle, mira, tú vas a esta realidad, allí las leyes son estas, el sistema es este, tienes que comportarte así. Sí, así es que sí, funciona. Así funcionábamos. Y reflexionando también, porque es que, por ejemplo, Lucrecia, la echan del trabajo. Lucrecia estuvo 33 días en España. La echaron del trabajo porque se enfermó, pero ella no sabía lo que era una lavadora, no sabía lo que era una licuadora, no sabía nada. Entonces, cuando ella llegaba, nosotros la llevábamos en casas de dominicanos y españoles para enseñarles este tipo de esto y insertarlas en él. Entonces, ¿qué hicimos? Veníamos aquí a Tamayo y este trabajo lo hacíamos desde aquí, de tal forma que la mujer que llegaba allí ya sabía cómo era la cultura española, cómo se tenía que hacer, inclusive a veces les dábamos orientación de las principales comidas españolas que se hacían allí para que ellas lo hicieran. Pero esto fue muchísimo más allá, porque hay toda una mezcla de comida dominico-española, y hay niños que piden la comida dominicana. Sí. Ahí, mire,
lo que ha hecho la mujer dominicana no tiene madre. España era en esa época una España en blanco y negro. Cuando llegó había dominicanas con 33 años que eran abuelas, y muchas no fueron para resolver su problema económico, sino su problema de proyecto de vida. Y estas mujeres en España, que no sabían ni lo que era el divorcio, cuando su señora tenía problemas, ellas les daban clases de cómo divorciarse. Y había empleadoras que le decían, oye, ¿y dónde has comprado esa ropa con tanto colorín? Porque ella se vestía de blanco y negro. Sí. Y de repente, oye, ¿tú me podías llevar para poder vestir así? ¿Y me puedes llevar a tu peluquería? Es decir, hubo una integración tremenda Que no se está dando ahora. que no se está dando Finalmente, ahora. Pedro Álvarez, el Estado Dominicano le ha dado algún nivel de apoyo, ha prestado atención a este capítulo tan importante para la migración. Bueno, solamente en la época de Hipólito se hizo el convenio bilateral, que eso lo hicimos nosotros, nuestros abogados lo hicieron, para que los empleadores españoles vinieran aquí y seleccionaran a la gente. Nosotros teníamos mucha gente seleccionada e iban para allá. Y ahora hemos conseguido algo más, que ni siquiera el gobierno español tiene que intervenir para eso. Puede venir un empresario español, contratar a una persona y llevársela. Pero lógicamente para eso tiene que haber aquí una infraestructura, que en un lugar, por ejemplo, como Infoted, que es tan importante, que tiene... Miren, nosotros necesitamos 40.000 choferes. Necesitamos todavía más de 3.000 o 4.000 enfermeras urgentemente. Es decir, hay toda una serie de puestos de trabajo que República Dominicana podría, con un mínimo de esta política migratoria que yo le digo, encauzar. Honduras, que conseguimos el convenio prácticamente en el mismo momento, está llevando gente ya. Y todavía desde aquí no han arrancado en este sentido. Caramba, ojalá que este llamado, Pedro Álvarez, sirva para que las autoridades dominicanas pues se integren y puedan producir que esa migración sea dirigida, sea integrada, para que siga siendo de provecho para toda República Dominicana. Gracias por haber participado. Muchísimas gracias. Hemos tenido una grata conversación y muy aleccionadora con Pedro Álvarez, quien es español de origen, pero un gran contribuyente a la migración dominicana en la madre patria España. Llévatelo, Francis. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Cuando se habla del quehacer natural del ser humano en el comercio, se dan articulaciones, federaciones y grupos empresariales y de comerciantes que logran defender los intereses del comercio y, por vía de consecuencia, del ciudadano. En esta oportunidad nos acompaña una expresión genuina de lo que es esa parte gremial, porque él es el presidente de la Federación de Comerciantes Dominicanos. Con nosotros, nuestro rejuvenecido amigo Iván García. Hermano, bienvenido a tu espacio. Bueno, para mí es un privilegio estar con Khalil, que también está rejuvenecido también. Bueno, parece que estamos aplicando la misma fórmula. Iván, hemos querido invitarte para que nos hagas una panorámica en el marco de esta economía electoral. ¿Cómo está el comercio en República Dominicana? Sobre todo porque hemos visto un desplazamiento de la moneda, del tipo de cambio y todo lo que implica para el comercio en sentido general. Bueno, lo primero es que normalmente cuando hay elecciones hay una gran parte del comercio que se moviliza bastante, como es el comercio de las artes gráficas, las vallas, los publicistas, que también son miembros de la Federación Dominicana de Comerciantes, y también a nivel de los dueños de estaciones de gasolina, que también se vende mucha gasolina, se vende mucho gasoil. Ellos también son miembros de la Federación Dominicana de Comerciantes, y también las plantas de gas propano para el transporte. Hay situaciones que se dan, por ejemplo, la Junta prohibió que el sábado los liquor stores no abrieran. Entonces, pero los liquor stores, una gran parte son miembros de la federación. Entonces ellos me llaman y me dicen, presidente, ¿pero qué vamos a hacer? Bueno, es un reglamento de la Junta. No entendemos por qué, porque la gente lo que va a hacer es que el viernes lo va a comprar y lo guarda. Ellos dicen, sí, pero que los supermercados están abiertos y los colmados también, que van a seguir vendiendo. Entonces es una competencia desleal. Entonces, pero de todas formas, la economía se dinamiza, tantas comidas extras que se venden el mismo día de las elecciones para los delegados, miles de delegados. En fin, se dinamiza el comercio. Ahora, lo que nosotros entendemos
como Federación Dominicana de Comerciantes, que es realizar el proceso 3 meses después para las elecciones presidenciales, es prácticamente pasarse mucho tiempo en campaña. Claro, nosotros entendemos que se pudieran hacer a mitad, es decir, a los 2 años. Como era antes. Como era antes, porque de esta forma hay una pausa de 2 años, pero ahora entramos desde diciembre, noviembre en campaña electoral y duramos todo este tiempo en la campaña. Ahora, lo que sí tienen que estar separadas, porque la separación lo que hace es que fomenta el liderazgo de los distritos municipales, fortalece el liderazgo también de las alcaldías, porque son ellos que salen a buscar su voto. Imagínense que cuando uno tomaba el listado de los candidatos a regidores, 100, 200 fotos de jóvenes que salieron a la calle a buscar su voto y a fomentar un liderazgo que al final de cuentas va a ser el que va a sustituir a los líderes tradicionales, que la gran mayoría no quieren retirarse. Pero me da la oportunidad ahí, Iván García, Sí. presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, para hacerte una pregunta de orden conceptual. Sí. Y es que tú hablas de que esa separación fomenta el nuevo liderazgo. Sin embargo, vimos que la campaña exitosa por demás del PRM fue un mismo gobierno y todos detrás de Luis Abinader como sombrilla. O sea, parecería que Luis Abinader era el candidato a todas las alcaldías. ¿No sientes tú que sería lo contrario, que lo que se fomenta es una antesala de lo presidencial en el marco municipal? Bueno, obviamente el presidente, con la gran popularidad que tiene, visitó a los alcaldes que estaban en situaciones menos favorecidas en la contienda electoral. Aunque si la juntan las dos como quiere otro grupo, entonces la popularidad del presidente impactaría completamente en lo que son senadores, diputados, alcaldes y distritos municipales con sus regidores. Entonces, por eso es que la separación tiene que existir para que se sigan creando líderes jóvenes en todos los municipios y distritos municipales del país. Hay algo importante que has dicho, Iván García, y es el hecho del manejo de la economía electoral, pero hay otro aspecto de las elecciones en cuanto a los comerciantes y empresarios, que son las contribuciones. ¿Cómo impacta este periodo de campaña tan largo en los empresarios teniendo que sufragar no muchas veces a un partido, sino a todos? Bueno, por ejemplo, nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes somos apolíticos. Entonces, el comerciante tradicional e inclusive los nuevos emprendedores, muy difícil ponen un letrero frente a su comercio para favorecer a tal o cual candidato. Pero dan dinerito. Bueno, por eso entonces se le dan aportes a todos. Como A dijo la todos. monja, a todas. A todos, sí. Porque, por ejemplo, una persona que yo estimo muchísimo de Higüey que me dijo, presidente, quiero ser candidata. Digo, bueno, es algo difícil porque existe también el sectarismo en los partidos políticos. Claro. Es decir, cuando un comerciante pone un letrero, dice, yo voy por el PRM, los Problema ahí. PLDistas, ¿No le van? los radicales no entran en el comercio. Así es. Entonces, es una situación difícil. Es mejor nosotros los empresarios comerciales darle dinero a todo el mundo. Qué bien, Sí. pero ahí me permites entonces la tercera pregunta que va en Sí. el orden también del empresario, pero que participa en política. Y sobre todo que en esta etapa hemos visto que muchas veces la población un poco rechaza al político tradicional y prefiere poner en manos de un empresario lo que es una representación, una cartera, que a un político de los que gana elecciones. Entonces, ¿cómo está esto de la participación de empresarios en política? Khalil, en los 90 fomentamos que muchos empresarios participaran en los diferentes partidos políticos. Había uno, ¿no? Que yo lo que simpatizo es por Balaguer. Nosotros íbamos de Balaguer. Sí. Otro por el PRD. Íbamos donde Peña Gómez. Este es. Otro PLDista. Bueno, pues íbamos donde Juan Bosch. Usted habló de llevamos. Selman, de Narri, de Peinado.
No, hablando de los comerciantes tradicionales de los pueblos. Sí. Entonces, llegó un momento que nosotros, incluso todavía lo tenemos, varios senadores, miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Dominicana de Comerciantes y también muchos diputados. Ahora, la experiencia no ha sido buena, tengo que admitirlo. ¿Por qué? Porque salen electos senadores, descuidan su negocio, descuidan completamente su negocio y muchos han quebrado, otros están en una posición económica difícil. ¿Por qué? Porque la gente en los pueblos dice, ah, no, pero Khalil es rico, ¿para qué le vamos a dar dinero a Khalil para su campaña? Entonces tiene Khalil que fajarse con sus propios bolsillos. Después entonces sale electo senador, tiene que venir aquí a la capital a pasarse de martes a viernes y el negocio prácticamente solo en el interior del país. Pero prácticamente es un fracaso y la política debería ser para políticos. Te pregunto ahí mismo, Iván García, sí, presidente de la Federación de Comerciantes Dominicanos, la relación del empresariado con el Poder Ejecutivo. ¿Cómo califica Iván García la relación del empresariado, del comerciante, sí, con Luis Abinader como presidente de la República? Bueno, tenemos que admitir que en los últimos 20 años, 25 años, ha sido el presidente que más se ha reunido con nosotros, los empresarios comerciales. Ha sido el presidente que más nos ha escuchado y ha sido el presidente que busca las opiniones de nosotros como sector comercio. Es un presidente que uno le escribe una situación ahora mismo que los funcionarios no han logrado resolver y el presidente presta atención y contesta de inmediato. Inclusive hay muchos ministros que uno le escribe y duran hasta 3 días para contestar un mensaje. Aquí el presidente de la República es un presidente activo hasta las 2, 3 de la mañana y que le presta atención a las opiniones de los hombres y mujeres del comercio. Excelente, qué sí, bueno, porque así sí, se desarrolla un país. Hay algo que quiero preguntarte en el marco justamente del papel que juegan los comerciantes en el marco democrático, y es el equilibrio. La victoria que ha obtenido el Partido Revolucionario Moderno a nivel municipal prácticamente deja sin opciones a lo que es la oposición política, habiendo ganado el 85% de los escaños. ¿No le preocupa a la Federación de Comerciantes que se pueda producir un desequilibrio con un partido único, como por ejemplo el PRI en México? Bueno, lo que nosotros entendemos es que los políticos que han sido electos en estas elecciones municipales y distritales tienen que entender que el pueblo le ha dado esa victoria, pero es para trabajar junto con el pueblo. Porque asimismo el pueblo le da la victoria, pero el pueblo le va a reclamar. En los ayuntamientos, los presupuestos siempre están por ley, que tienen los porcentajes en qué se va a invertir. Así es. En qué se va a gastar y los presupuestos participativos. Aquí ninguno de ellos pueden endiosarse y creerse que están por encima de la ley y decir que porque ganaron con un 70%, que ellos son los dueños de ese pueblo. Eso se acabó. Aquí todo el mundo tiene que actuar con cordura y más ahora que el presidente, que es municipalista, ha dicho que le va a entregar dinero extra a los ayuntamientos para que ellos realicen sus propias obras y que no sea el gobierno central que tenga que ir, por ejemplo, a Mao, mi pueblo, a hacer obras en Mao, cuando el alcalde, que fue quien ganó, que está de jefe de la ciudad, tiene que olvidarse, en cierto sentido, que los alcaldes no están para recoger la basura solamente. Entonces, los alcaldes es para trabajar con la comunidad y para desarrollar el pueblo o el distrito donde ganaron. Finalmente, Iván García, presidente de la Federación de Comerciantes Dominicanos, nuestra comunidad del dominicano en el exterior.
¿cómo y qué recomendación le darías al gobierno y a toda nuestra diáspora para que ese nivel de comercio pueda incrementarse entre no solamente la comunidad dominicana, que rebasa los 2 millones de habitantes, sino toda la comunidad hispana y los productos del comercio dominicano? Mire, para mí fue una sorpresa, por ejemplo, en Madrid, en España, que hemos asistido a 2 congresos hispano-dominicanos, la gran cantidad de productos técnicos que están solicitando los consumidores, por ejemplo, en Madrid. Entonces, es un nicho que nosotros, los empresarios comerciales, tenemos que aprovecharlo, porque el industrial está para fabricar, el productor está para producir. Entonces nosotros, los empresarios comerciales, somos los que hacemos el comercio. Y una gran mayoría de nosotros somos exportadores. Entonces, nosotros tenemos que visitar a nuestros pares, principalmente en Estados Unidos, que es donde hay más dominicanos, y específicamente en Nueva York, para nosotros comenzar a hacer negocios juntos y llevarle todos los productos que las normas fitosanitarias e industriales de Estados Unidos nos permitan. Inclusive ya en la Federación Dominicana de Comerciantes existimos 3 o 4 que estamos exportando mangos para Europa. Excelente. Sí, estamos exportando aguacates. Muy bien. También para Europa. Y entiendo que lo propio nosotros, Dios mediante, este año tenemos que reunirnos con nuestros pares en Estados Unidos para cada día afianzar ese mercado étnico de productos dominicanos que sabemos que va a ser completamente exitosos, porque la diáspora, los dominicanos que viven en el exterior, siempre viven anhelando comerse un salami X, para no decir la marca. El nombre adecuado, ¿verdad? Sí, un café tal. Entonces nosotros tenemos que impactar directamente esos mercados con estos productos dominicanos, y el comercio es el canal tradicional para realizar esas operaciones comerciales. Hermano, gracias por haber participado. Hemos tenido una grata conversación con Iván García, quien es el presidente de la Federación de Comerciantes Dominicanos. Llévatelo, Francis.